Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Ahora sí ya está nuestro diácono con nosotros. Bienvenido, diácono. Buenos días a todos. Me da mucho gusto estar con ustedes esta mañana. Espero que ahora sí ya nos estemos escuchando por medio del Facebook, por medio de la radio. Esta mañana pues me quedé trabajando desde mi casa y por eso pues estamos transmitiendo pues por medio de la tecnología, ¿verdad? Así es que primero Dios todo va a funcionar bien. Ahí estamos, sí, ahora sí ya estoy viendo que Facebook también está funcionando, así que lo vamos a poner en silencio y aquí lo tengo para ver si alguno de ustedes pone comentarios. Bueno, mis queridos hermanos, me da mucho gusto estar con ustedes en esta hermosa y linda mañana que el Señor nos ha regalado, nos ha dado vida para poder estar de nuevo aquí con ustedes en este programa de los martes de las 9 de la mañana, El Camino de la Oración. Hemos venido en las últimas, bueno, ya tenemos como unos 2 meses quizás de haber comenzado a hablar sobre el Santo Rosario. Pero ahí decíamos desde un principio que el Santo Rosario es en realidad una meditación sobre 20 momentos importantes en la vida de Jesucristo. Y todos estos momentos, esos 20 momentos que nos regala el Rosario, vienen en un orden cronológico en el cual nos va llevando por la vida de Jesucristo, comenzando por los momentos gozosos de su vida, que fueron los momentos de su infancia, como la anunciación del ángel a la Virgen María, la visita de María a su prima Isabel, el nacimiento del niño Jesús, el niño presentado en el templo, la presentación del niño en el templo, y como a los 12 años, Jesús se les extravía y lo encuentran en el templo. El niño perdido y encontrado en el templo. Eso nos narran digamos, esos momentos claves de la infancia de Jesucristo. Luego, siguiendo en el orden cronológico, vienen los misterios de la luz, los momentos que trajeron la luz, que Cristo es la luz del mundo, la luz de Cristo, la luz de Dios que nos ilumina. Y esos 5 momentos luminosos de la vida de Jesucristo fueron el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, el milagro en las bodas de Caná, la proclamación del reino de Dios, la transfiguración y la institución de la Eucaristía. Entonces, ya fíjense, ya llevamos 10 momentos sobre los cuales el rosario nos hace meditar. Luego continúan los momentos más dolorosos en la vida de Jesucristo. La agonía en el huerto de Getsemaní, la flagelación, la corona de espinas, Jesús con la cruz a cuestas y Jesús es clavado en la cruz. Fueron esos 5 momentos muy dolorosos para Jesucristo y por eso se le llama los misterios dolorosos. Y luego están aquellos momentos de la vida de Jesucristo que trajeron la gloria y por eso se le llama los misterios gloriosos, comenzando por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la ascensión de Jesús al cielo, la venida del Espíritu Santo, la asunción de la Virgen María y la coronación de la Virgen María. Esos fueron los momentos, fíjese que se comienza con la anunciación de María, la visita de María a su prima Isabel, fueron los 2 primeros, y los últimos 2, la asunción de María y la coronación de María. Quiere decir que María es la que envuelve a todos esos momentos de Jesucristo. ¿Por qué? Porque ella le dio la vida al Dios humano, a Dios hecho hombre, a Dios
hecho carne. Entonces es muy apropiado que todos estos misterios, que todos estos momentos comiencen con dos momentos con la Virgen María y terminan con dos momentos de la Virgen María para estar rodeados sabiendo que María nos puede llevar hacia nuestro Señor Jesucristo. Así es que esa es la esencia del rosario, es meditar sobre esos momentos de la vida de Jesucristo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, se anuncia el misterio y se hace una lectura bíblica sobre ese misterio para poder meditar un momento. Y luego echamos mano de 3 oraciones para cada uno de los misterios, comenzando por el Padre Nuestro, que es la oración perfecta que Cristo nos enseñó. Luego utilizamos 10 Ave Marías. El Ave María, fíjense, la primera parte del Ave María son palabras encontradas en la Biblia. Las primeras palabras son las que el ángel Gabriel le dice a María y termina esa primera parte del Ave María con las palabras que Isabel, su prima, le dice cuando llegó a visitarla. O sea, que esas palabras están contenidas, las palabras del Ave María están contenidas en los primeros 2 misterios que escuchamos en el rosario, que meditamos en el rosario. Y entonces tenemos el Padre Nuestro, 10 Ave Marías y el Gloria. Recordemos que somos una iglesia trinitaria, es decir, le damos honor y gloria a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Un solo Dios en 3 diferentes personas, pero es un solo Dios, ¿verdad? Entonces, hay también oraciones que se le han ido agregando al rosario, ¿verdad? Hay quienes, bueno, se le agregó el credo de los apóstoles al principio. Para comenzar el rosario se le agregó el credo de los apóstoles. Luego del Gloria, después del Gloria, se puede agregar, por ejemplo, hay quienes le agregan María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora, pidiéndole a ella su intercesión en la vida y en la muerte. Luego también se le agrega la oración que la Virgen, cuando en la aparición de Fátima, pidió que se rezara con esa oración. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Entonces se le pide al Señor que nos perdone los pecados y que lleve al cielo a aquellas almas que más necesitadas de su misericordia. Entonces, así se complementan los misterios. Luego, también al final del rosario, hay quienes le agregan las letanías lauretanas. Las letanías lauretanas, la palabra letanía quiere decir oración, pero no una oración así sencilla nada más, sino que es una oración en procesión o mientras hay una procesión. Por eso, por ejemplo, la letanía de los santos que se hace durante la vigilia pascual es la letanía de los santos mientras los catecúmenos van caminando en procesión hacia el baptisterio, hacia la fuente o la pila bautismal, donde ellos van a ser bautizados. Mientras ellos van en procesión, se cantan la letanía de los santos. Entonces, por eso letanía es una oración cuando hay procesión. Las letanías lauretanas se le llaman así porque fueron recitadas por primera vez en el santuario de Loreto. Por eso se le llaman lauretanas. Y es una composición de diferentes cualidades, por decir así,
de la Virgen María. Diferentes títulos, diferentes cualidades de ella, diferentes características de ella. Y a cada una de ellas se responde con ruega por nosotros. Entonces, pero las letanías lauretanas son opcionales. Es decir, si usted no las rezó, no está incompleto el rosario. Y si las rezó, tampoco está más completo. No, simplemente se le agregaron, son opcionales. Es como el María Madre de Gracia, es opcional. Es como, oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, es opcional, ¿verdad? Porque el rosario en sí consiste básicamente del Padre Nuestro, del Ave María y del Gloria. Todas las demás oraciones son opcionales. Pueden ser agregadas, pero ni le quita ni le agrega más validez al rosario el quitárselas o el quitárselas o dejárselas, ¿verdad? Así es que, bien, vamos a continuar entonces con la letanía de las letanías lauretanas. Voy a encontrar aquí la donde nos quedamos la última vez. Que habíamos hablado de la Virgen Venerable, la Virgen Fiel. Estas ya las habíamos cubierto. Y vamos a pasar ahora. Seguíamos hablando de la fidelidad de María. La fidelidad, ¿verdad? Habíamos terminado de hablar de la fe de María la semana pasada. Entonces, en esta vamos a comenzar hablando de la fidelidad. ¿Por qué? Porque en esta letanía estamos diciendo Virgen fiel, dice la letanía, Virgen fiel, ruega por nosotros. Y hablábamos que el fiel puede hablar de fidelidad y puede hablar de fe también. Ya cubrimos la fe, pues vamos a hablar de la fidelidad de María. Dice, la fidelidad es aquella virtud que nos inclina a mantener, a cumplir las promesas hechas. Es una virtud afín a la justicia. María poseyó eminentemente también esta virtud. Ella fue constante y perfectamente fiel a Dios y a nosotros. Fue siempre toda de Dios, atenta a cumplir su voluntad. Y si no, analicemos un momento, fíjese, la vida de María. María en la Anunciación se le dice que va a ser la madre de Dios hecho hombre. Pero María guardó un silencio santo y fiel durante toda su vida. Qué horror que su hijo naciera en medio de tanta gente y por eso prefirió irse a un establo. Y el niño nace y María me imagino que se ha de haber preguntado, ¿cómo el Hijo de Dios nacer en esta humildad? Sin embargo, ella guardaba silencio y absorbía todas estas cosas. Pasaron 30 años y el niño no deslumbraba, el joven no deslumbraba en nada. Me imagino que María se preguntaba, ¿y para cuándo? ¿Cuándo se va a revelar que Él es el Hijo de Dios? ¿Qué va a suceder? Pero guardaba silencio. Ella guardaba silencio, un silencio santo, un silencio fiel a Dios. Y luego su hijo comienza la vida pública. Ahí ella, me imagino yo, que le ha de haber dado gracias a Dios porque ahora estaba viendo ella, después de 30 años, por fin miraba lo que era la gloria de Dios reflejada en su hijo. Reflejada en su hijo. Entonces, ella se sentía agradecida con Dios, fiel a Dios. Pero 3 años después,
empiezan los problemas con su hijo y lo toman preso. María se ha de haber preguntado, ¿cómo, Señor? Si es Dios tu hijo, Dios hecho hombre, ¿por qué ocurren estas cosas? Mas, sin embargo, aún en la pasión, ella se mantenía fiel, una fidelidad santa, con un silencio fiel, con un silencio santo, agradecida a Dios. Probablemente no entendía lo que estaba ocurriendo, mas sin embargo, eso no le impedía que ella se entregara por completo a Dios, que se entregara a Dios y no lo cuestionara, no lo cuestionara. Fiel en el gozo y en el dolor, en el oprobio y en la gloria, en Nazaret y en Belén, en Judea y en Egipto, durante el triunfo del Hijo y en su muerte sobre la cruz en el Calvario. Imitemos esta admirable fidelidad en nuestros deberes, en la fidelidad a la voluntad divina, en nuestra sublime misión, a nuestra vocación a la santidad, a los designios que sobre nosotros tiene la paternal bondad del Señor. Fíjese, dice, mantengamos esta fidelidad, mantengámonos fieles. María vio el sufrimiento de su hijo, mas sin embargo se mantuvo fiel, manteniendo la calma que solamente le podía venir del Espíritu Santo. Hermanos, cuando nosotros estemos pasando por momentos difíciles, recordemos la fidelidad de María, la fe de María, y hagámosla nuestra, hagámosla nuestra. Cuando les voy a compartir un poquito una anécdota sobre la muerte de mi papá. Para mí, mi papá fue una influencia grandísima en mi vida y lo aprecio, lo admiro, lo respeto por el hombre que él fue con su familia, por la forma como aceptó sus errores, la forma como su matrimonio duró 62 años hasta que la muerte los separó. En fin, yo a él lo admiro muchísimo. Y su muerte me dolió de sobremanera. Me dolió de sobremanera. Y yo estuve al pie en la cama, pues en el hecho de su muerte. Estuvimos mi mamá, todos mis hermanos, estuvimos con él a la hora de la muerte. Pero sí sentí un gran dolor en mi corazón. ¿Por qué? Porque pues yo lo quiero todavía muchísimo a él. Y resulta que yo necesitaba agarrar fuerzas de algo. ¿Por qué? Porque para bien o para mal, soy el diácono. En la familia no hay otro diácono, en mi familia inmediata. Tengo un primo que es diácono, pero en la familia soy el único. Y la familia como que dependía de mí para apoyarlos espiritualmente, para darles alguna fortaleza, para acompañarlos en oraciones. Pero al mismo tiempo, yo no tenía en quién apoyarme. Entonces estaba en un sufrimiento interno bastante fuerte. Recuerdo que fui a la capilla del Santísimo aquí con las hermanas de la Cruz y ahí me acuerdo que lloré muchísimo y le pedía a Dios que me diera fortaleza. Y recuerdo de esas revelaciones personales que todavía existen de Dios. Recuerdo como en una revelación personal me dijo Dios, ora con estas palabras, y me regaló una oración que yo la repetía y eso me fue llenando a mí de una fortaleza que pude celebrarle a mi papá, ser partícipe de todos sus ritos funerales y en el cementerio de presidir el rito del entierro de mi padre. Y la oración que Dios me regaló fue,
Alivia, Señor, el dolor de la partida con la esperanza de la resurrección. Alivia, Señor, el dolor de la partida con la esperanza de la resurrección. Y créanme que ese momento, esa oración que yo me la repetía todos los días durante todo ese periodo de los funerales, ya ve que aquí tardan varios días en que le entreguen el cuerpo a uno y después tener los funerales y todo eso. Entonces todos los días me repetía yo eso. En el momento que estaba sirviendo como diácono en la misa de funeral o presidiendo la vigilia o presidiendo el rito del sepelio, yo me repetía interiormente esa frase. Y esa frase me llenaba de esperanza, me llenaba de fortaleza y me daba esa fe de mantenerme seguro de que Dios está a cargo de nuestra vida. Por eso dice aquí, imitemos esta admirable fidelidad en nuestra vida. María Santísima, Virgen fiel a nosotros, atendiendo a las palabras de su Hijo moribundo, ella es madre para todos, nos ama, nos favorece, nos obtiene el perdón de los pecados, la perseverancia en el bien y la vida eterna. Ella es la madre de la santa esperanza. Pongamos primero en Dios nuestra esperanza, primero en Dios. Nuestra esperanza tiene que ser primero en Dios y luego en ella. Y si lo hacemos así, jamás seremos confundidos, jamás nos confundiremos. Primero Dios, después María. Y por María podemos llegar a Dios. ¿Verdad? María no quiere que nos quedemos con ella, quiere llevarnos a Dios, quiere llevarnos a Dios. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa, va a aprovechar de saludar. Urbano, buenos días, gracias por tus bendiciones y tus saludos. Irma también, muchas gracias por acompañarnos siempre y por estar con nosotros en este bendecido día martes para todos. Ojalá que nuestros amigos de Facebook pongan sus comentarios, sus saludos, y los amigos de la radio también pueden llamar para hacer sus preguntas o sus comentarios y Ramón nos las va a hacer saber para que todos las escuchemos, ¿verdad? Bien, dice la siguiente letanía, espejo de justicia. Entonces dice uno, espejo de justicia, ruega por nosotros. Hemos de considerar en primer lugar lo que debemos entender por justicia. Porque esta palabra, tal como se emplea en el lenguaje de la iglesia, no tiene el sentido que el lenguaje ordinario le atribuye. Fíjese cuál es el significado normal que le atribuimos justicia. Es que tengo que hacer justicia. Más parece como que estuviéramos hablando de venganza. A veces la justicia la confundimos con la venganza, ¿verdad? Y hasta que hay venganza creemos que ya hubo justicia. Pero ese no es el significado de justicia para Dios. ¿Verdad? Veamos qué dice. Por justicia no debemos entender aquí la virtud de la lealtad, de la equidad, dar a cada uno lo que merece, de la rectitud en la conducta, sino más bien la justicia o perfección moral, en cuanto abarca a la vez todas las virtudes y significa un estado del alma virtuoso y perfecto. De tal manera que el sentido de la palabra justicia es casi equivalente al sentido de la palabra santidad. Por esto, al ser llamada María espejo de justicia, lo hemos de entender en el sentido de que es espejo de santidad, de perfección, de bondad sobrenatural. ¿Qué se entiende compararla con un espejo? Un espejo es una superficie que refleja algo, como el agua inmóvil,
¿verdad? El agua así quieta refleja el acero pulido, la luna, etcétera. Ella reflejaba a nuestro Señor, que es la santidad infinita, divina santidad, por lo cual es llamada espejo de la santidad, o como se dice en las letanías, espejo de justicia. María llega a reflejar la santidad de Jesús viviendo con él. Cuán semejantes llegan a ser los que se aman y viven juntos. Cuando reina el amor entre esposos, entre padres e hijos, entre hermanos, entre amigos, con el tiempo se produce un maravilloso parecido que llega a manifestarse en la expresión de los rasgos de la voz, en el lenguaje y algunas veces en el carácter, opiniones, gustos. Esto también sucede sin duda en el estado invisible de las almas, en las cuales, para bien o para mal, se realiza esta transformación y semejanza. Hemos de considerar ahora que María amaba a su Hijo Divino con un amor indecible, ya que lo tuvo consigo durante 30 años. Fíjese, María tuvo a su hijo durante 30 años. La mayoría de nosotros los tenemos entre los 18 y 23, 24 años, que es cuando ya salen y se van de casa y se casan o pasan a vivir solos. Entonces, no los tenemos con nosotros en casa menos tiempo. María lo tuvo 30 años con ella. Sí estuvo llena de gracia antes de haberlo concebido en su seno, debió alcanzar una santidad incomprensiblemente mayor después de haber vivido tan íntimamente con él durante aquellos 30 años. Santidad que reflejaba los atributos de Dios con una plenitud de perfección, de la cual ningún santo puede darnos una idea. Ella es el espejo de la divina perfección. Por eso le llamamos espejo de justicia, ruega por nosotros. Fíjense que después de esta reflexión que hemos hecho sobre la fidelidad y sobre la justicia y el espejo de la justicia, se me viene a la mente un libro muy hermoso que se llama El silencio de María, El silencio de María, del padre Ignacio Larrañaga. Voy a averiguar, porque creo que lo hace en las editoriales Paulinas, voy a averiguar si no habría ningún infringimiento de derechos de autor si leemos ese libro tal vez en el programa del jueves, compartiendo la fe, o incluso en este programa creo que sería apropiado, porque es el camino de la oración, y conocer un poco acerca de María de una forma más profunda. Ese libro, si ustedes lo pueden comprar, vamos a tratar de programarlo para leer ese libro, El silencio de María, El silencio de María. Ese es uno de los libros que más impacto ha causado en mi vida por todo. Pues es que en realidad habría que leerlo para poder entender lo que les estoy diciendo acerca de ese libro. Pero lo vamos a tratar de hacer ya sea en el programa o tal vez a reunirnos una hora a la semana, como en un club de lectura, ¿verdad? Un club de lectura lo podemos hacer por Zoom, para que personas que quieran se puedan unir. Y si no hay problema de hacerlo por la radio, pues tal vez lo podemos hacer por la radio también, ¿verdad? Bien. La que sigue es trono de la sabiduría, ruega por nosotros. La palabra sabiduría tiene en la Sagrada Escritura varios significados. En primer lugar, la sabiduría personal o subsistente, esto es,
el Verbo divino, y Jesucristo como hombre, ya que en él la humanidad creada estaba unida a la divinidad en unidad de persona. Si la persona de Cristo une lo humano con lo divino. Entonces está la sabiduría subsistente, la sabiduría personal. En segundo lugar, la sabiduría impersonal, hábito o cualidad de los seres inteligentes. Y por último, la sabiduría, don del Espíritu Santo. Bajo estos tres significados, la Virgen María es llamada y es verdaderamente trono o sede de la sabiduría. María Santísima, trono de la sabiduría personal. El Verbo es perfecto y subsistente, conocimiento de todo el ser perfectísimo e infinito que es el Padre. El Verbo divino en el seno purísimo de María, así vino a ser Madre de Dios. El Verbo divino se encarnó en el seno purísimo de María, así vino a ser Madre de Dios, Madre del Verbo, Madre de Cristo hombre, Madre de la sabiduría. Por eso principalmente se le invoca como trono de la sabiduría, porque puso el Verbo en su sede, en las purísimas entrañas de ella. La sede del Verbo estuvo en las entrañas de María. Él se hizo para sí en el seno virginal una morada muy digna y escogida. Habitó en ella. Jesús habitó en María, hizo de María una morada y después de nacer fue llevado en sus brazos durante sus primeros años y estuvo sentado sobre sus rodillas, siendo realmente también, por decirlo así, el trono humano de aquel que reina en el cielo. Fíjese qué hermosa comparación. María, el trono humano. Ella tuvo en sus brazos, ella tuvo en sus piernas al Dios hecho hombre, siendo así un trono para Jesús, un trono para Dios. María Santísima, sede de la virtud y la sabiduría. El hábito de la sabiduría reside en el entendimiento del ser humano y tiene por objeto propio el conocimiento de las cosas naturales y sobrenaturales y sus causas. Se eleva al conocimiento y contemplación de la causa primera e increada, necesaria, absoluta, es decir, Dios. Se remonta hasta Dios y en él descansa. De todo lo creado toma base para admirar, bendecir y amar a Dios. Último término al cual están dirigidas todas las cosas. Todo se dirige a Dios. Por eso la sabiduría se dirige primero hacia Dios. Y es así como esta sabiduría de especulativa se hace práctica, de estéril se convierte en operativa, del entendimiento pasa al corazón y lo ensancha y lo consuela y le infunde un gozo, un sabor y una unción, por lo cual precisamente se llama sabiduría. Por encima de todos los santos, María poseyó en grado perfecto la virtud de la sabiduría. Más aún, ella es sede de la sabiduría. Fue dotada por Dios de un entendimiento naturalmente perfecto, ejercitado y enriquecido por la continua y altísima contemplación y por el conocimiento de la Escritura. María, después de Jesucristo,
tuvo el corazón mejor dispuesto para la gratitud, para la admiración, para el amor, disposición acrecentada hasta el máximo por la fiel correspondencia a la obra de la gracia que la llevó al más perfecto conocimiento de Dios posible en una mente creada. O sea que el conocimiento que ella tenía de Dios es el más alto conocimiento en una mente creada por Dios. Ninguno de nosotros, creo, vamos a lograr tener esa sabiduría que María tuvo en relación a Dios. María, sede del don de sabiduría. Hay una sabiduría que no se adquiere con los recursos humanos, sino que es un don sobrenatural infundido por el Espíritu Santo. Este don, como lo enseña Santo Tomás de Aquino, es distinto en su naturaleza del hábito de la sabiduría. Este don consiste en un profundo conocimiento de Dios y de sus altísimos misterios, conocimiento encaminado no tanto a satisfacer la inteligencia que contempla, cuanto a alimentar y atraer la voluntad con la fuerza del amor. El alma en la que se ha desarrollado este don se sumerge y se abisma enteramente en Dios, en sus perfecciones infinitas y en sus misterios. Y ahí se goza de tal manera que todo lo que no es de Dios o no conduce a Dios se le hace pesado y enojoso. Le resulta insípido. Fíjese, la sabiduría que viene del don del Espíritu Santo es esa sabiduría que nos inmersa, que nos hace entrar plenamente en la presencia de Dios y que nos hace descubrir que todo lo que no es de Dios se nos hace pesado, se nos hace insípido, algo que no tiene sabor y que no es para nuestra vida, que no es para nosotros. Esa sabiduría solo viene del Espíritu Santo. Y aquellos que la reciben, fíjese, aquellos que la reciben deben ser sumergidos plenamente en la presencia de Dios. En los 30 años en que vivió María en íntima unión con la sabiduría encarnada, ¿cuántas veces recibiría María en el secreto de la casa de Nazaret los vívidos rayos de la sabiduría eterna, en los que ella recogía hechos y misterios, palabras y recuerdos en el santuario de su corazón y los conservaba? Por eso el Evangelio dice que María absorbía, asimilaba y guardaba en su corazón todas estas cosas. Era el tesoro de las diversas riquezas que, pasando por su alma de madre, se convertían en leche de vida, de sabiduría y de gracia para sus hijos, para todos nosotros. Ella, más que ninguna criatura angélica o humana, penetró en los profundos misterios de la divinidad, rozando, por decir así, los confines de lo infinito. María llevó en su seno a la sabiduría increada. ¿Por qué? Porque Jesús fue engendrado, no creado. Por eso se llama la sabiduría increada, se podría decir la sabiduría engendrada. Pero su mente y su corazón fueron más anchos y capaces que su mismo seno, dice San Buenaventura. Con toda razón, la iglesia la invoca como trono de sabiduría. Trono de sabiduría, ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Bien, mis queridos hermanos, tenemos que hacer una pequeña pausa. Tenemos todavía como unos 5 minutos o un poco más, pero me gustaría saber si hay alguna pregunta, si hay algún comentario. Ramón, ¿algo ahí en cabina o algún comentario de parte suya? No, diácono, no hay ningún comentario, pero sí déjeme decirle que no cabe duda que como el Señor nos enseña todos los días más y más a través
a través de ustedes como usted como diácono y de los sacerdotes. Yo lo felicito y me gustó la idea del libro. También yo lo leí hace tiempo, El silencio de María. Y sí sería bueno que se informara y pudiera compartirlo aquí y todos tener nuestro libro para poder irlo siguiendo y poder crecer más en esa espiritualidad a la Virgen María y en esa devoción a la Virgen María. Sí, sí, es muy interesante. Fíjese que en ese libro hay un capítulo, bueno, son algunas páginas, no sé si es el capítulo entero, que habla del momento en que Jesucristo le dice a María que se va a ir de casa para comenzar el llamado que todavía no lo ha descubierto él, pero es un momento tan lleno de intimidad, de emociones. Imagínense que María, que lo ha tenido por 30 años, ahora su hijo le está diciendo que se va. Ahora, recordemos siempre, todo eso es obra del escritor. No está en la Biblia, no está, pero es obra que el padre Ignacio Larrañaga, él profundizaba muchísimo en su oración y profundizaba muchísimo en lo que pudo haber sido esa relación. Hay otro relato del encuentro de María con su prima Isabel. Algo hermosísimo como el padre Ignacio nos va llevando por un camino de emociones realmente humanas con las que nosotros nos podemos relacionar como seres humanos, ¿verdad? Porque bien interesante. Ojalá que lo podamos hacer. Y la idea de Ramón, que todos, si lo logramos hacer, que todos tengamos el libro para que vayamos juntos leyéndolo, que vayamos juntos haciendo las pausas. Ya ve que yo aquí voy leyendo, pero voy haciendo pausas. En el momento que el Espíritu Santo le dice a uno, aquí es momento de decir algo, o siente uno que hay necesidad de expandir, lo podemos hacer si es que leemos ese libro también, ¿verdad? Bien, mis queridos hermanos, mis amigos de Facebook han estado muy calladitos después de los saludos iniciales, ya no han puesto nada y hoy no nos ha llamado. Diácono, perdón Sí, que le interrumpa, pero también hay otro libro bien hermoso que se llama El Evangelio de María y es también escrito por un sacerdote y es un diálogo de María con el apóstol San Juan. Nos lo recomendó un sacerdote de Nicaragua y dijo, si ustedes quieren conocer más de María, léanlo, medítenlo. sí, Dice evangelio, pero no es evangelio. Es un libro de un sacerdote, también una verdadera devoción a la Virgen María. fíjese que hay muchísimo material. Ahorita que decía usted ese del Evangelio de María, hay otro documento de Santa Catalina de Siena que se llama Conversaciones con María, el diálogo con María. Creo que era de Santa Catalina de Siena. Pueda que tenga que corregirla. Me entró la duda ahorita. Pero es un diálogo con María, donde es como una entrevista con María. Y es hermosísimo también esa meditación que hacen en esa entrevista con María, ¿verdad? Así es que sí, hay muchísimo material de donde seguir profundizando. Fíjese que hay un teólogo católico, hoy católico, Scott Hans se llama él, eh, que él era protestante y él siempre rechazaba la Iglesia Católica hasta que su misma búsqueda por encontrar la Iglesia protestante donde él se sintiera verdaderamente en casa, lo fue llevando hasta que se hizo católico y ahora es uno de los teólogos y más grandes que tiene la Iglesia Católica. Él escribió un libro que se llama De regreso a Roma, donde él cuenta su trayectoria de cómo llegó pues a la Iglesia Católica. Pero también tiene un libro sobre María, se me escapa el título del libro, pero muy hermoso también ese libro que él tiene. Entonces, como les repito, hay una gran cantidad de recursos
para poder entrar y profundizar en el conocimiento de María y en el amor a María. ¿Para qué? Para que por medio de ese amor nos lleve a su Hijo Jesucristo. Bueno, mis queridos hermanos, déjenme y pongo la marca aquí de donde nos quedamos para no perdernos para la próxima semana. Hoy estamos a 12 de diciembre. Entonces ahí le pongo la marca de donde nos quedamos y así ya la próxima semana sé dónde encontrarlo. De hecho, le voy a poner una de estas marcas para que me quede ya marcado ahí de dónde está. Bien, mis queridos hermanos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos veremos este próximo jueves en el programa Compartiendo la Fe, Tomando Café con el diácono José, ¿verdad? Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Quedan en la paz de María y en la paz de Cristo y el amor de María. Demos gracias a Dios. Diácono, Sí. y ahorita me corrigieron. Digo, así se llama, yo tengo el libro, pero nomás me acordé de el Evangelio, pero es Evangelio, el Evangelio secreto de María. El Y lo Evangelio escribió secreto el de padre María. Martín. Bueno, claro que sí, vamos a buscarlo también. Ese no he tenido la bendición de leerlo, pero sí lo vamos a buscar. Y el otro es El silencio de María, del padre Ignacio Larrañaga, ¿verdad? Y voy a buscar. Ahorita habló una señora preguntando por esos dos libros. Se le hizo interesante y los va a buscar. Sí, ese del padre Ignacio creo que lo produce las editoriales Paulinas. Creo que son ellos los que producen ese libro. Y son los que tienen todos los derechos de esos libros. Por eso es que tengo que preguntar a ver si no violamos ningún derecho de autor, si lo leemos pues al aire en la radio. Me parece, no sé si esté correctamente cierto, pero parece que aquí lo venden el silencio, el de Silencio de Ignacio María. Larrañaga, aquí lo venden en la librería, parece que aquí lo tienen en existencia. Habría que averiguar y así pues se anuncia y la gente lo puede ir a comprar ahí. Yo tengo el mío ya casi deshaciéndose porque lo compré hace ya como unos 20 y tantos años. No, y las primeras ediciones no eran muy buenas porque se Sí, despedazaban las hojas, se soltaban. sí. Bueno, mis queridos hermanos, nos veremos el próximo jueves. Gracias por estar con nosotros. Gracias, diácono, que Dios me lo bendiga y feliz aniversario. Gracias, gracias. Y Mañana. está en nuestras oraciones. Gracias, se Para los que el agradezco Señor lo siga muchísimo. fortaleciendo y lo siga llenando de bendición. Gracias. Saludos Sí, a su familia y felicidades a usted y a toda su familia. gracias. Esperanza nos está saludando también por Facebook. Gracias. Bueno, hasta luego, mis hermanos. Cuídense, Dios me lo bendiga. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.